Muy bien, chicos, vamos a empezar con una pequeñita frase que nos dice: no te preocupes si algún procedimiento no te sale a la primera. Recuerda que nadie nace sabiendo y mediante la práctica te volverás más hábil, ¿sí? Y bueno, esto hace referencia porque recuerden que dentro de este ciclo como tal hemos visto muchos procedimientos de enfermería, innumerables procedimientos, que es aplicación de medicamentos intramuscular, intravenoso, intradérmico, subcutáneo, ¿sí? La canalización y todo eso. Entonces, aquí pues recuerden que nosotros, y yo les mencioné que tenemos que seguir practicando, seguir insistiendo, seguir cada día ejercitando nosotros esa habilidad como tal, para que nosotros generemos ya una habilidad en nosotros mismos, ¿sí? Entonces, eso hace referencia. Y a su vez también no se preocupe si en algún momento pues ese procedimiento no les sale a la primera, sí, a veces pasa. No se angustien, no se sientan mal, sí, que todos, incluso ya siendo profesionales, eh, hay ocasiones en que se nos hace complicado encontrar un acceso venoso como tal. Entonces, pues, obviamente tenemos que seguir practicando, no decaernos y pues seguir adelante, que todo lo podemos lograr. Bien, en esta clase de hoy vamos a ver lo que es la técnica de tos efectiva y vamos a ver lo que es la inspirometría incentiva, como tal, ¿sí? Dentro de lo que es la técnica de tos efectiva, ¿sí? Vamos primero con un concepto de lo que es tos, ¿sí? La tos es un reflejo natural de protección de la vía aérea que cumple con dos funciones fundamentales, que es mantener las vías respiratorias libres de elementos extraños y expulsar el exceso de secreciones producidas en condiciones anormales, ¿sí? El abuso de este mecanismo de defensa de la tos, ya sea voluntario o involuntario, durante un tiempo prolongado puede provocar efectos negativos para el organismo, como puede ser irritación y picor de garganta, fatiga de la musculatura respiratoria por un sobreesfuerzo o irritabilidad en la persona por malestar e incomodidad, ¿sí? Entonces nosotros esta técnica de tos efectiva la usamos generalmente para que pues nuestro paciente pueda expulsar, ¿sí? Mediante la expectoración algún agente extraño que tenga pues en sus pulmones como tal, ¿sí? Esto generalmente para lo que es la recolección de muestras de esputos, realizamos esta técnica de tos efectiva, ¿sí? Es donde más vamos a usar esto. Y tengan en cuenta también que si nosotros realizamos esta técnica, que yo les voy a indicar más adelante, de maneras que no son adecuadas, pues vamos a ocasionar esta irritabilidad, esta picor en garganta y pues estas situaciones como tal. Entonces, pues en tal razón, nosotros pues tenemos que también tener un adecuado control, ¿sí? Recuerden que pues la tos como tal es un reflejo natural que incluso es involuntario y puede ser voluntario cuando nosotros realizamos esta técnica de tos efectiva. Y en este caso, que es la técnica de tos efectiva como tal, tiene tres fases, ¿sí? Primeramente, una fase inspiratoria en el cual pues la persona tiene que inspirar el mayor volumen de aire posible, es decir, ir llenando nuestros pulmones de aire, ¿sí? En esta fase es importante el trabajo de unos músculos inspiratorios, fundamentalmente del músculo del diafragma, como tal, que es un músculo de la respiración, el mayor que tenemos nosotros en nuestro organismo. Llenamos al máximo los pulmones para favorecer la expansión pulmonar, ¿sí? Esto en la fase inspiratoria, ¿sí? Llenamos todos nuestros pulmones de aire, el diafragma va a comprimirse como tal, ¿sí? Y luego tenemos la fase compresiva, ¿sí? Esta fase compresiva hace referencia a que cerramos nosotros la glotis como tal, esta glándula que poseemos cada uno de nosotros, a través de la apnea o una pausa respiratoria. De esta forma nosotros mantenemos el aire dentro de los pulmones y preparamos para su salida, ¿sí? Esta fase compresiva pues hace referencia a que nosotros realizamos una pausa respiratoria
Es decir, nosotros en esta pausa respiratoria retenemos el aire inspirado como tal durante unos 5 a 10 segundos. Luego tenemos la fase expulsiva, ¿sí? Que en esta fase es importante el trabajo de los músculos expiratorios como tal, fundamentalmente la contracción de la musculatura abdominal, la cual consiste en una expulsión violenta del aire a la mayor velocidad posible. Esta salida brusca del aire se acompaña de la producción sonora de ruido característico como es la tos, ¿sí? Entonces, pues, esta técnica de tos efectiva, como ya les mencioné, nosotros generalmente la usamos para educar al paciente para que pueda recolectar una muestra de SPUT como tal, ¿sí? Pacientes que tienen sintomatología respiratoria o tienen tos con flema por más de 14 días, esto es un indicativo para hacer la recolección de una muestra de SPUT, ¿sí? Porque es un indicativo de un posible riesgo de TB. En tal caso, nosotros vamos a hacer esta técnica de tos efectiva, le vamos a educar al paciente. ¿Qué le vamos a decir a nuestro paciente? Que va primeramente a inhalar aire, ¿sí? Lo va a retener de unos 5 a 10 segundos o hasta 15 segundos, lo va a retener y luego lo va a expulsar, pero de una manera rápida, ¿sí? Porque esta manera de expulsión rápida del aire va a hacer que nosotros tengamos ese reflejo de tos, ¿sí? Y a la vez, pues si el paciente tiene flema como tal, la pueda expulsar, ¿sí? Y en este caso, pues nosotros le daríamos un frasquito ya rotulado como tal, que es donde pues el paciente va a depositar ahí su flema, ¿sí? Esto es importante porque dentro de lo que es la recolección de muestras de esputo, nosotros no podemos recolectar muestras que contengan saliva, sino necesariamente tiene que contener el esputo como tal, sí, que es la flema específica, ¿sí? Entonces, tengamos muy en cuenta esas tres fases, que son la fase inspiratoria, la fase comprensiva y la fase expulsiva, que nos daría pues el resultado de una técnica de tos efectiva para nosotros poder eliminar las secreciones que podamos tener a nivel pulmonar. Y ya luego pues vamos a ver, aquí podemos observar las tres fases, lo que es la inspiración, ¿sí? Es el llenado del aire en los pulmones como tal. Luego de la compresión, que nosotros retenemos ese aire. Y finalmente la expulsión, que lo eliminamos bruscamente, ¿sí? O rápidamente como tal. Dentro de lo que es la tos, ¿sí? También hoy en día, pues con todo lo que es las enfermedades respiratorias que han existido con la pandemia como tal, incluso antes, desde antes ya nos estamos manejando con esta etiqueta de tos, desde que vino la influenza como tal, aquí pues al Ecuador como tal, cuando hubo la gripe porcina conocida así, ¿sí? Y todos los tipos de influenza como tal. Pues el Ministerio de Salud Pública ha creado lo que es la etiqueta de tos. Sí, bueno, no ha creado, sino pues ha establecido como tal esta etiqueta de tos, la cual consiste pues en nosotros cubrir nuestra boca y nariz con la parte superior del brazo, haciendo un sello para evitar la salida de gotas de saliva, ¿sí? Y de esta manera, si nosotros estamos contagiados, evitar contagiar a otra persona. Dentro de otro tema en la etiqueta de tos, también nos recomiendan cubrirnos con un pañuelo desechable, ¿sí? Para pues que ahí se puedan ir eliminando las gotas de saliva o de secreción que tengamos en nuestras fosas nasales. Finalmente, depositar el pañuelo en el basurero, no lanzarlo al medio ambiente, ¿sí? Porque obviamente vamos a contaminar el medio ambiente, ¿sí? Y nunca vamos a tocar nuestra cara luego de haber realizado esta etiqueta de tos, sí, ya sea con el brazo o con el pañuelo como tal, ¿sí? Siempre tenemos que realizar un lavado de manos adecuado. Nosotros ya sabemos los 10 pasos de lavado de manos, ya sabemos los momentos. Y pues más aún en esta situación de pandemia que tenemos, pues tenemos que tener una correcta higiene de nuestras manos como tal, ¿sí? Lavando nuestras manos con agua y jabón. Esto dentro de lo que es la tos efectiva. ¿Sí? Como yo les mencioné, pues la tos efectiva nos ayuda como tal para poder nosotros realizar muestras de esputo en nuestros pacientes que lo requieran. Generalmente, como ya les había mencionado, nosotros la recolección de muestras de esputo la realizamos a pacientes que tengan sintomatología respiratoria mayor de 14 días, ¿sí?
Es decir, tos con flema mayor a 14 días ya es un indicativo para realizar una muestra de esputo, ¿sí? Puede ser que tenga TB o puede ser que no tenga TB, sí, pero esto nos ayuda para nosotros realizar una vaciloscopía, que es el procedimiento como tal para nosotros identificar si el paciente tiene TB o no tiene TB. Y luego, pues sí, las recomendaciones habituales del Ministerio de Salud Pública con nuestra etiqueta de tos. ¿Dónde? La tuberculosis pulmonar. ¿Sí? Luego, chicos, vamos a ver lo que es la inspirometría incentiva. ¿A qué hace referencia esta inspirometría incentiva como tal? ¿Sí? Dentro de la definición nos dice que es una técnica de expansión pulmonar destinada a imitar las respiraciones profundas, suspiros, para estimular al paciente a que tome respiraciones lentas y máximas como tal. Esta inspirometría incentiva se lo realiza con un instrumento llamado espirómetro, ¿sí? El cual pues tiene como objetivo mejorar la ventilación pulmonar por medio de una inspiración máxima sostenida, mejorar el mecanismo de tos, fortalecer los músculos respiratorios y prevenir complicaciones respiratorias, ¿sí? Esos son los objetivos de esta inspirometría incentiva. Esta inspirometría incentiva está indicada en condiciones predisponentes a desarrollar atelectasias pulmonares, cirugía torácica, cirugía de abdomen superior y en pacientes con EPOC, ¿sí? Ya lo mencionamos, atelectasia pulmonar, alguna afección pulmonar restrictiva asociada a cuadriplegia o disfunción diafragmática y pues en el caso del encamamiento prolongado también está indicada pues la inspirometría incentiva como tal, ¿sí? Que como ya lo dijimos, tiene como objetivo mejorar la ventilación pulmonar por medio de una inspiración máxima sostenida, ¿sí? Nos ayuda también a fortalecer los músculos respiratorios como tal, ¿sí? En el caso, pues, generalmente cuando vemos cirugías torácicas, cirugías a nivel de abdomen y tal, siempre vamos a ver que el médico le va a indicar que, pues, realice ejercicios respiratorios con este instrumento que es el espirómetro, ¿sí? Aquí vamos a ver lo que es el espirómetro como tal, ¿sí? ¿Cuáles van a ser los pasos nosotros que tenemos que dar a nuestro paciente para el correcto uso de este? Y en el caso de que nuestro paciente pues no cuente con la economía para la compra de este espirómetro, ¿sí? Nosotros también podemos realizar ejercicios respiratorios con una botella de plástico, ¿sí? El paciente pues vaya soplando esta botella de plástico y la vaya volviendo a su normalidad. Primero la vamos a aplastar así súper fuerte y luego el paciente que vaya soplando y pues de esta forma también aportamos a lo que es la fortaleza de los músculos respiratorios como tal, ¿sí? Para utilizar el espirómetro siempre se recomienda que el paciente esté sentado en una posición semi-Fowler también, ¿sí? Si el paciente está encamado, colocarlo en posición semi-Fowler, sostener el dispositivo y colocarse la boquilla del espirómetro incentivo en la boca, asegurándose de hacer un buen sellado sobre la boquilla con sus labios, ¿sí? Que no exista ninguna abertura que pues pueda el aire salirse por algún orificio como tal, ¿sí? Simplemente que la boca esté bien cerrada y solamente esté dentro de la boquilla, para que nosotros no vayamos a soplar afuera en el entorno, sino solamente en esta boquilla como tal, ¿sí? Vamos a exhalar, expirar normalmente e inhalar lentamente, ¿sí? Una pieza del espirómetro de incentivo subirá a medida que usted inhale, ¿sí? Al momento que nosotros vamos a inhalar, esta piecita aquí, esta bolita como tal, como ustedes ven aquí, esta va a subir a estos rangos, ¿sí? A llenarse hasta estos rangos, esta piecita mientras vamos nosotros inhalando como tal, ¿sí? Luego también tenemos que pues hay que tratar de lograr que esta pieza suba lo más alto que se pueda
Generalmente hay un marcador colocado por el médico que le indica qué tan profunda debe ser la inhalación. Luego existe otra pieza más pequeña del espirómetro de incentivo que es similar a una bola o un disco y su meta debe asegurarse de que esta bola permanezca en la mitad de la cámara mientras usted inhala como tal, ¿sí? Si usted inhala con demasiada rapidez, pues la bola se disparará hasta toda la parte superior y si usted inhala muy lentamente, pues la bola permanecerá en el fondo como tal. Aquí nos pide que contengamos la respiración durante 3 a 5 segundos, luego exhalamos lentamente, ¿sí? Se recomienda que se tome de 10 a 15 respiraciones con el espirómetro cada 1 a 2 horas, o de acuerdo también a las indicaciones médicas, ¿sí? Entonces, dentro de lo que es el espirómetro como tal, sí, tenemos aquí dos piezas, ¿sí? La pieza principal que yo les voy a señalar, ¿sí? Es como este disco que se va a insuflar hasta donde el médico indique que debemos nosotros, pues, ir elevando este disco, ¿sí? Y al momento que nosotros, pues, vamos también, expirando como tal normalmente, vamos a hacer elevar esta pequeña bolita que se encuentra aquí, ¿sí? Que como les dije, pues, va a elevarse a estas regiones, que lo recomendable es que esta bolita se encuentre dentro de estos parámetros como tal, ¿sí? Que no se encuentre ni abajo, ni en la parte inferior, ni en la parte superior, sino se encuentre en estos niveles, ¿sí? Ya que esto aporta al fortalecimiento de los músculos respiratorios como tal. Entonces, por eso es importante realizar espirometría incentiva como tal, ¿sí? Para fortalecer nuestros pulmones, como en caso de que tengamos algunas afecciones, como las que yo ya les mencioné anteriormente. De ahí, pues, también hay otro tipo de espirómetro, ¿sí? Que es el más común que todos hemos visto, que es igualmente parecido a este, simplemente que en este se encuentran tres bolitas como tal, ¿no es cierto? Cada una tiene un peso diferente y la idea es que pues el paciente pues conforme va realizando los ejercicios respiratorios, conforme va expulsando el aire aquí en el espirómetro, pues pueda ir elevando estas tres bolitas que se encuentran aquí. Cada una de estas pues tiene un peso diferente, una es súper fácil de elevarla, otra ya es un poquito más difícil y la otra pues necesitamos un poquito más de esfuerzo como tal. Entonces, pues esto sería con respecto a lo que es la tos efectiva, la inspirometría incentiva como tal. Sí, y es un poco los temas que tenemos que tratar. Y gracias por su atención.